El presidente del PP, Pablo Casado, ha subrayado este martes, tras su entrevista con El Rey, que su conclusión de estos últimos meses es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, nunca quiso formar gobierno. Si nos aboca a elecciones, espero que no le salga gratis, ha recalcado. Hoy ya tengo la sensación de que hemos llegado a un punto que es el que Pedro Sánchez deseaba desde el mismo 28 de abril. Y además con un antecedente muy distinto, que es el del año 2016, en el que la primera diferencia es que había más alternativas aritméticas al desbloqueo. En este caso había 4. Sin embargo, en el 2016, para evitar unas terceras elecciones, solo había una posibilidad, que es la que exploramos en el 2015, antes de que se planteara la que fracasó en el Pacto del Abrazo. Por tanto, había 4 puertas a las que llamar. Pedro Sánchez podía intentar un pacto con Podemos y los independentistas, desde luego nada deseable. Otro con Podemos y los regionalistas, no deseable para nosotros, pero previsible por lo que ha hecho esos pactos autonómicos y municipales. Un acuerdo con Ciudadanos, que pudiera revalidar el que alcanzaron en el 2015 en alguna autonomía o ciudad en las últimas elecciones de mayo, o un acuerdo con el Partido Popular. Es decir, éramos la 4ª puerta a la que yo me refería el otro día, a la que llamar. Sin embargo, y no es por defender a otras formaciones políticas, creo que Pedro Sánchez no ha intentado acuerdo con ninguna de ellas. Y a nosotros, particularmente, nos ha tratado con una soberbia y una displicencia que creo que no está a la altura de los momentos graves que vive en España y, sobre todo, del exiguo resultado electoral que le convertían con el candidato con menos escaños que se presentaba a una investidura. ¿Cuál ha sido nuestra posición? Bueno, pues primero cuantitativa. Para intentar desbloquear la segunda de las puertas, ya que nosotros hemos tenido yo creo que una posición impecable con Ciudadanos al nunca poner la pelota en su tejado, la segunda de las puertas se requería que, por ejemplo, en algún partido regionalista como Navarra Suma, plataforma de la que formamos parte, el Partido Popular permitiera la iniciativa de Javier Esparza para votar afirmativamente a la investidura, algo que hicimos de inmediato. También en la negociación que estábamos teniendo con Coalición Canaria para el Gobierno autonómico y para algún cabildo, no pusimos como requisito lo que se suele hacer en estos pactos, que es que haya una misma dirección de voto también a nivel nacional. De manera que con estos 2 partidos no hacían falta los independentistas en esa posible opción con Podemos. Pero, sobre todo, nosotros lo que tal planteábamos, y lo hicimos aquí en la primera reunión que yo tuve, mejor dicho, en la Moncloa. Quiero recordar la primera reunión en la que, por cierto, hice lo mismo que en esta ocasión. No comparecí ni ayer ni hoy por respeto al Rey, y yo les agradezco a ustedes que nos hayan esperado hasta hoy. Llámenme antiguo, pero cuando hay una ronda de consultas iniciadas, pues igual que en esa reunión en Moncloa en la que no dije mucho de lo que hablé con Pedro Sánchez, hoy pues no he querido comparecer hasta que se cierre esta ronda. Pero, como les decía, ya en ese momento dije que yo no criticaría si algún otro partido llegaba a algún tipo de acuerdo de desbloqueo en la investidura. Eso se interpretó como un mensaje a Ciudadanos, también a Podemos, aunque nadie dudaría que no era nuestra opción, pero a cambio de algo que creo que era fundamental, y es que nosotros daríamos soporte a la legislatura. Creo que hay un error a nivel social, incluso mediático, de ver la investidura como si fuera una oposición, un examen. La investidura no es un destino, es un punto de partida. Lo importante es dar estabilidad a la legislatura, de ahí a que nunca hemos entendido el posicionamiento de Pedro Sánchez. Ni investiduras tácticas ni técnicas, porque la gobernabilidad que él dice que le preocupa a nivel presupuestario, a nivel del Brexit, a nivel del debate territorial, es un problema en la legislatura. Por tanto, de nada valía si había abstenciones o desbloqueos tácticos, si luego iba a ser infernal mantener una estabilidad de legislatura. Por eso nosotros lo que hicimos es plantear el respaldo a la legislatura en las posiciones claves. Los presupuestos, es verdad que eso se lo planteé en agosto del 18, pero después de conocer el proyecto de presupuestos con Podemos, creo que tiene más validez que el partido de la oposición diga está dispuesto a renegociar esas cuentas para cumplir con el objetivo de déficit, con la deuda pública y también con la no subida de impuestos. Y en las cuestiones territoriales. Recuerdan ustedes que en la primera reunión era solo Cataluña, una concertación no solo para aplicar el artículo 155, que basó buena parte de la estrategia de la campaña electoral, sino incluso las leyes básicas que pudieran sectorialmente atenuar las ilegalidades que se están cometiendo, la Ley de Acción Exterior para cerrar Diplocat, la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria para que no haya malversación, la Inspección Educativa para el adoctrinamiento
retrotraer las competencias penitenciarias para el tema de Lledoners o la seguridad nacional para el tema de los Mossos. Conocen ustedes perfectamente a qué me refiero con las políticas territoriales en relación a Cataluña. En la segunda reunión, después de las elecciones municipales, planteamos un tercer ofrecimiento, que era la situación en Navarra. Y además era bastante fácil porque la plataforma Navarra Suma prácticamente duplicó al PSN y porque Javier Esparza creo que fue muy generoso incluso a la hora de hablar de quién debería encabezar ese gobierno. A esos tres acuerdos de estabilidad en la legislatura, recordarán ustedes que también dije que ratificaba mi compromiso con los 5 que me pidió Pedro Sánchez en agosto del 18. Acuerdos que no fueron fáciles para el Partido Popular. Solo tengo que recordar en materia judicial la cantidad de críticas que recibimos por ser leales a ese acuerdo, cuando en nuestro programa electoral planteábamos lo que luego registramos en el Senado, que era una modificación de la elección de los vocales. Acuerdos como el de defensa, de los cuales habrán visto nuestra posición responsable, incluso en cuestiones tan, tan mal llevadas como el tema de la fragata o como la dotación presupuestaria al Ejército. En materia de violencia de género, desarrollando el pacto al que llegamos. En materia de pensiones, desbloqueando el Pacto de Toledo. Y también en materia de infraestructuras. 5 pactos, más los 3 que yo propuse, hacen 8. Y luego ya en la tercera de las reuniones, recordarán ustedes que propuse otros 3. Un pacto educativo, un pacto para el desbloqueo a nivel de la ley electoral y también lo que venía a ser un pacto por las cuestiones relacionadas con la despoblación, que recordaba precisamente recientemente en un acto público. Con lo cual ya 11 pactos de Estado que pensábamos que eran fundamentales para la estabilidad en la legislatura. Sin embargo, han pasado 146 días y Sánchez, en vez de contestarnos a estos ofrecimientos, ha dejado claro cuáles eran sus socios preferentes, no porque no lo supiéramos, sino porque creo que después de esta puerta abierta tenía que contestar. Y ha tenido 3 movimientos que creo que justifican la posición que ha tenido el Partido Popular en todo momento, coherente y responsable. El primero fueron los pactos autonómicos y municipales. En Navarra, finalmente pactando con Bildu. En Cataluña, pactando con Esquerra y con Junts pel Cat, en instituciones tan importantes como la Diputación o incluso en ayuntamientos como Castelldefels o Badalona, en el que habíamos ganado nosotros. Y luego, en 7 comunidades autónomas, 10 capitales de provincia y 10 diputaciones con Podemos. De ahí la queja de Podemos de por qué nuestros vicepresidentes autonómicos no pueden tener un espejo a nivel nacional. El segundo movimiento de Pedro Sánchez fue la investidura. Una investidura en la que, además de la displicencia con mi partido y con mi persona, dejó muy claro que quería un gobierno de izquierdas, progresista, que quería retrotraer las actuaciones que había llevado a cabo el Partido Popular en la pasada legislatura y, además, que quería recuperar los presupuestos generales que había pactado con Podemos. Y luego, en el último pleno, en el que dio cuenta del programa electoral de este verano, las 370 medidas, dejando muy claro que obvia la situación en Cataluña, no aparecen en todo el documento, y luego que plantea una política fiscal de un incremento de 5.000 millones de euros aparejado a una extensión del gasto público de 30.000 millones de euros. Por todo ello, nuestra posición no ha podido variar y por ello le he comunicado a Su Majestad el Rey lo que ya comuniqué a todos los españoles en la investidura del pasado mes de julio. Lo primero es que Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos merecen todo nuestro respeto, pero su candidatura y su proyecto no merecen nuestra confianza, por las cuestiones que acabo de referir. Y, sobre todo, lo que también le he transmitido es que el Partido Popular no solo es la oposición, sino también es la alternativa. Y España no se puede quedar sin alternativa si el Gobierno vuelve a fallar. O esa alternativa no puede estar en manos de partidos radicales. Por todo ello, y lo digo con pesar, creo que a esa afirmación que yo hacía en un debate de investidura de que el Gobierno de Pedro Sánchez había sido, lamentablemente para España, tengo que decirlo, la historia de un gran fracaso, hoy, si no cambia mucho el panorama, creo que la investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso, un gran vacío y un gran fracaso. Y por eso no podemos pretender servir para ese cambio repentino de una persona que hizo bandera con el no es no al sí porque sí. No podemos aceptar que un candidato pida todo a cambio de nada y, sobre todo,
porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis. Y con esta reflexión y este repaso de lo que ha pasado en los últimos 5 meses, estoy a su disposición. Sí. Empezamos por aquí. Miriam. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría saber cómo interpreta usted este cambio tan repentino de Albert Rivera en las últimas horas, después de todos los meses que lleva diciendo lo que lleva diciendo. ¿Cómo interpreta usted ese cambio, ese bandazo que ha dado en las últimas horas? Gracias. Con máximo respeto y incluso pues con el reconocimiento de que también Ciudadanos plantee su posición para intentar desbloquear la situación. Yo puedo hablar de la mía, pero tuvimos ayer una reunión de 2 horas, como otras muchas que hemos tenido. La relación entre los partidos es muy buena y dan buena cuenta de ello los pactos que hemos alcanzado a nivel autonómico, municipal y provincial, pero tengo que decir que la relación personal entre el señor Rivera y yo pues también es muy buena. Entonces, bueno, pues él ha planteado cómo se ha sentido y tengo que decir que la respuesta que dio ayer Pedro Sánchez a sus 3 reivindicaciones, que acabo de explicar que son compartidas y que llevamos muchos meses, no solo él y yo, sino también otros líderes de otros partidos en el arco parlamentario, reivindicando, que son muy sensatas y que yo pues no coincido con Pedro Sánchez cuando afirma que ya se están cumpliendo. Yo creo que decir que en Cataluña hay un gobierno constitucionalista o que cumple con la Constitución no es verdad. Y si dice que Navarra no ha podido hacer nada para evitar que Bildu tenga una posición fundamental para la investidura, pues tampoco es verdad. Y de la política económica pues no me quiero extender, pero ya conocen que es uno de mis temas favoritos. Creo que es muy preocupante la desaceleración y que además se empieza ya a sufrir en las clases medias en esa España que está con preocupación viendo que la inestabilidad política también pasa factura económica. Señor Casado, si me permite, yo tengo la impresión de que todos los líderes que han pasado por aquí, quizás usted sea el más pesimista respecto a un acuerdo, a un candidato de última hora, algún giro. Da la impresión de que usted ya tiene muy claro que vamos a elecciones el 10 de noviembre. Corríjame si me equivoco, porque el señor Rivera, que le ha precedido y que ayer estuvo reunido con usted, dice que si incluso mañana Sánchez le llamaba o en las próximas horas todavía habría tiempo para negociar, al margen de lo que decida esta misma tarde, o que ya ha decidido el rey tras reunirse con Sánchez. ¿Me equivoco en esa impresión o usted ya da por perdido, digamos, cualquier tipo de solución? Gracias. Siempre me han echado en cara de forma cariñosa a sus compañeros que soy bastante transparente a pesar de llevar varios años ya en estas lides de atril, ¿no? Y sinceramente, como padre de 2 hijos y como político por vocación, creo que esto no es una rueda de prensa fácil. Y yo por eso he intentado explicar con toda la humildad que he podido cuál ha sido nuestra posición, que creo, por cierto, que se ha entendido socialmente y mediáticamente, ¿no? No ha habido un resquicio para ningún cambio. Y sobre todo, sinceramente, creo que no hubiera sido ni siquiera bueno a medio plazo para España, ¿no? No me corresponde a mí saber, de hecho no lo sé, venía en el coche, yo no sé si he oído ahora que creo que la presidenta del Congreso ha sido llamada a un despacho con Su Majestad el Rey. No sé sinceramente lo que hay y además yo nunca comentaría una conversación privada con Su Majestad el Rey. Pero sí que me da la sensación de, bueno, pues de ahora ya. Yo creo que ya no es momento para intentar lo que no se ha hecho en 5 meses o por lo menos en el último mes o en la última semana o en los últimos 15 días. Decía antes, llámeme clásico con lo de respetar las audiencias del rey, ¿no? Pero esto también, yo creo que los regates a última hora, esto que pueda plantear ahora Pedro Sánchez, pues sinceramente ya no habría tiempo. Es lo que pasó con Podemos. Vimos incluso en la tribuna que acababan de negociar algunos flecos. Es lo que vimos, por ejemplo, en la última investidura en Cataluña. Y, sinceramente, creo que estamos en un país muy serio en el que este tipo de cuestiones pues se tienen que hacer con tiempo. Y por eso me quedo con el pesar
¿cómo lo voy a decir sin ofender a nadie? O sea, de al final haber sido parte de un engranaje, yo decía el otro día en el Pleno, de una tramoya, de una sucesión de decorados, de una sucesión de reuniones, de declaraciones, de un plan prefijado. Eso, de verdad, sinceramente, creo es la sensación que tengo. Creo que en Moncloa se querían elecciones. Y yo creo que España no merece la irresponsabilidad de si hay 4 sumas alternativas, repito, 4 sumas alternativas. O sea, es que lo digo, hay gente que compara esto con el 2016, ojalá. En 2016 el Partido Popular cerró un acuerdo con Ciudadanos y ofreció una gran coalición al Partido Socialista y luego ya pasó lo que pasó. Pero claro, yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo, desde el año 2015, se ha convertido en sinónimo de bloqueo. En el 2015, porque no quiso favorecer esa única suma posible. En 2016 le llevó incluso a la dimisión. En 2018 con una moción de censura de un gobierno que estaba funcionando. Y en el 2019 porque no ha sido capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera con sus socios. Y yo entiendo a la señora Iglesias cuando dice, oiga, es que encima me ha dado el portazo cuando ya ha cerrado todos los pactos autonómicos y municipales. Lo cual es algo de nota. Acuérdense del caso de La Rioja. Entonces, hombre, parece que todos hemos sido llamados a reuniones o llamados a llamadas telefónicas para formar parte de una escenificación para ir a unas nuevas elecciones, que es una irresponsabilidad con la que está cayendo en España y en el mundo, y sobre todo que luego al final, claro, empezamos con la propaganda, empezamos con los mítines, con los actos, con los reales decretos en funciones, y la gente a lo mejor se le puede olvidar lo que hemos vivido estos 5 meses. Y yo por eso hoy, sin acritud, pero intentando ser didáctico, empiezo a explicar que si finalmente hay elecciones, solo hay un responsable. Y además esas palabras las utilizó Sánchez contra Mariano Rajoy. El único responsable de que haya elecciones, si las hay, es Pedro Sánchez. Y esto creo que debe quedar muy claro, incluso si alguien piensa que hay tiempo suficiente para algún tipo de acuerdo dentro de los que he explicado. Sí. Usted dice máximo respeto y reconocimiento para la propuesta de Ciudadanos, pero nos queda la duda si de haber aceptado Pedro Sánchez esas 3 condiciones ayer, el Partido Popular se podía haber movido hasta la abstención o no. Es lo que intento explicar. Es que llevamos así 5 meses. Si yo al salir del Palacio de la Moncloa, en la primera reunión que fue pública antes de las elecciones municipales y autonómicas, que ofrecí 3 pactos, o en la segunda que ya llevábamos ofrecidos 8, o en la tercera que iba a ser privada y que fue filtrada saliendo de la verja, o en la cuarta, o la llamada ya no, ya llegamos tarde. Si hubiera aceptado eso Pedro Sánchez, bueno, pues me imagino que me hubiera llamado, me hubiera dicho, oiga, estamos de acuerdo en que no vamos a necesitar a Bildu para Navarra, que los presupuestos tienen razón, oye, no vamos a bajar los impuestos con la que está cayendo, o a nivel de Cataluña, oye, pues efectivamente esta gente que está gobernando desde Junts pel Cat y Esquerra Republicana no tienen un plan responsable para esta tierra tan estupenda, ¿no? Pero es que no ha sido así. Entonces, claro, si hoy Sánchez lo hubiera aceptado, pues hombre, me hubiera dejado mucho más preocupado porque hubiera formado parte también de una especie de disparo a última hora. Tampoco voy a opinar sobre hipótesis, pero el problema son los plazos. ¿Qué ha pasado en agosto? O sea, ¿por qué Pedro Sánchez, cuando se ha reunido con todos esos colectivos, no se ha reunido con nosotros? Para decir algo nuevo, no para decir lo que me dijo en la investidura, que somos un partido horroroso y que yo lo hago fatal y que no van con nosotros ni a la vuelta de la esquina, eso sí, después de 1:15, pero yo les exijo que se abstengan. Es lo que yo también creo que recordaba, que decía, oiga, usted nos perdona la vida a cambio de la que alarguemos la suya. O digamos que tiene una posición como de, bueno, pues de que en vez de adversarios somos súbditos o de que le tenemos que dejar gobernar por nuestro bien. Él tiene 123 escaños. Y yo, igual que en Madrid, me imagino que la señora Díaz Ayuso le hubiera encantado no tener a un vicepresidente que no sea de otro partido, por muy bien que nos caiga el señor Aguado. Es mucho más fácil gobernar con un vicepresidente de tu partido. O imagino que en Murcia, en la región de Murcia, lo mismo. Pero yo entiendo que el partido con el que negocias plantea sus condiciones. Si las condiciones no te hacen renunciar a principios, a valores, al programa electoral, es cuando se pacta. Nosotros hemos llegado a acuerdos con 12 partidos políticos. Hemos demostrado, fuera del cliché que se nos atribuía durante los últimos meses, que hemos sido el partido más dialogante. Hemos pactado a izquierda y a derecha. Hemos logrado pactar hasta con partidos que no eran capaces de sentarse juntos. Sánchez no ha hecho eso, pero no porque no haya podido, sino porque no ha querido. Y, por tanto,
si hoy hubiera cambiado de posición, hombre, pues me imagino que hubiera tenido que ir a hablar con él y les tendría que contar lo que hubiéramos decidido, pero eso no ha pasado. Yo quería, buenas tardes, preguntarle por las últimas 48 horas. ¿Usted cree que se ha estado un poco a la altura de lo que significa la jefatura del Estado o se ha adolecido un poco de falta de respeto con estas maniobras, estos movimientos de última hora, pues mientras se celebraba la ronda de consultas del Rey, incluso el presidente de Gobierno llamando por teléfono, no sé, después de que se ha estado 5 meses sin negociar y en las últimas 48 horas lo que hemos vivido? Gracias. Bueno, yo nunca revelo conversaciones privadas, pero nunca me había pasado que revelaran las mías, ¿no? Porque yo, después de la conversación telefónica de hoy, he visto un teletipo que decía: el presidente del Partido Popular va a votar que no, según fuentes socialistas, lo cual ya es algo notable, ¿no? Pero no deja de ser accesorio. O sea, si al final se hubiera tenido que llegar a un acuerdo, o lo que estoy diciendo, imagínese usted, oiga, pues con la abstención de Podemos y de Ciudadanos se desbloquea, o con el sí de Podemos o el sí de Ciudadanos se desbloquea. Eso sí, nosotros no participamos del Gobierno, no participamos de esa legislatura, no hay pacto firmado. Oiga, entiéndanse los dos principales partidos a nivel nacional. Yo eso es lo que planteé hace 5 meses. Es decir, esto era un plan prácticamente, una gran coalición de facto. He explicado el por qué no podía ser un acuerdo en la investidura. Por eso me he tomado varios minutos en explicarlo. Sí lo era en la legislatura. O sea, lo he dicho desde el principio, no era un regate, no era decir, no, yo no me mojo en la investidura, pero luego ya vamos y hablamos. No, es que verdaderamente lo importante era que un partido de gobierno y de Estado como el Partido Popular, que es el único que puede, por ejemplo, pactar en materia judicial o en materia del Pacto de Toledo, porque tiene la capacidad de desbloqueo de 3/5, o que tiene la capacidad de la experiencia internacional o de la experiencia económica o presupuestaria, pues creo que era positivo. Pero ¿por qué no ha sido posible tampoco el acuerdo en la investidura? Bueno, pues por lo que les he explicado y, por cierto, sin una coma nueva a lo que llevo diciendo desde hace casi medio año. Sí. Gracias, buenas tardes. Esta mañana el señor Iglesias ha compartido aquí una reflexión que según él le ha hecho al Rey, y es que si, como parece, vamos a otras elecciones, los tiempos de negociación después de estas no pueden ser tan largos como los que ha habido ahora. Quería ver qué opina de esa reflexión y, en segundo lugar, de la reunión de 2 horas que mantuvo ayer con el señor Rivera. Usted acaba de comentar que hay buena sintonía entre ambos. Quería saber si han empezado a explorar, a hablar en serio de esa posibilidad de coalición, de eso que han venido llamando España Suma. Gracias. Bueno, sobre los plazos de negociación, bueno, pues sí, yo comparto esa reflexión con el señor Iglesias. Creo que cuando se quiere llegar a un acuerdo de gobierno se hace todo muy rápido. Nosotros lo hemos hecho en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos en los que hemos gobernado. El día 15 de junio fue una noche intensa, pero se cerraron muchísimos acuerdos, algunos más satisfactorios que otros y otros no se pudieron cerrar, pero al final, bueno, pues fuimos responsables. Pero bueno, la ley está como está. El artículo 99 de la Constitución, pues yo creo que no preveía este esquema multipartidista en el que puede haber pues bloqueos cruzados. Y bueno, pues uno de esos 12 pactos que les decía, que antes no me acordaba del agua, en esa reforma de la ley electoral, bueno, pues habíamos planteado varias cuestiones para que el sistema, manteniendo la proporcionalidad, no tendiera tanto al bloqueo. En relación a la reunión con Albert Rivera, además de ser muy cordial y de repasar también cuestiones sobre los sitios en los que estamos gobernando juntos, sí, yo sí que saqué el tema sobre España Suma, y además con los datos que ya tenemos y que hemos analizado del estudio del CIS, del cualitativo del CIS postelectoral, que son 7.000 entrevistas y que delimitan muy mucho las transferencias de voto y la fidelidad de voto y las dudas de votos entre un partido y otro. Y bueno, como ya he venido diciendo en varios actos, hoy quizá no es el día, bueno, pues sí, la verdad es que la unión de los partidos, una especie de convergencia de partidos que estamos a favor de que la izquierda no gobierne con los nacionalistas, sí suma. Y por eso pues nosotros lo propusimos en las últimas elecciones a nivel del Senado. Hicimos una reflexión sobre las circunscripciones en las que, presentándose algún partido, pues si iba a perder o si iba a dar ese escaño a la izquierda. Y bueno, la suma está hecha y el análisis está hecho y creo que es muy positivo. Pero bueno, él tendrá que
Él tendrá que contestar lo que le parece. Yo sí me contestó, pero bueno, yo nunca revelo las conversaciones que tengo con otros homólogos de otros partidos. Sí, buenas. Yo le quería preguntar, ya que ha dicho que los pactos de Estado que le propuso al señor Sánchez eran de facto una gran coalición, ¿por qué nunca aparejó esta gran coalición a una abstención o a la investidura, ya que una gran coalición es más que una investidura? Y en segundo lugar, como le iba a preguntar por España Suma, pero parece que no nos cuenta más, le quería preguntar por Televisión Española, que ya está preparando los debates televisivos. ¿Qué le parece que se haya adelantado Televisión Española a la convocatoria de elecciones? Gracias. Bueno, lo primero creo que lo he explicado, porque hay 3 momentos en los que Pedro Sánchez, a una posición preliminar, en la que es verdad que no se habla de la fórmula de desbloqueo, él da 3 sonoros portazos. Hay 3 posibilidades de desbloqueo: la investidura, un acuerdo de investidura como el que, por ejemplo, tuvimos en el 2016 con Ciudadanos, un acuerdo de legislatura como el que tuvo el Partido Popular en el 96, es decir, que incluye presupuestos, no mociones de censura, etcétera, y un acuerdo de gobierno de coalición que aún no ha pasado en España. Sánchez nunca lo ha planteado, insisto, y él es el candidato y el que tiene que plantear estas cuestiones, pero si cabía alguna duda lo explicó en el debate de investidura con pelos y señales. Y es que para él el Partido Popular es un partido tóxico con el que básicamente, según dijo, pues no comparte ninguna medida y quiere derogar las que se hicieron, por cierto, bastante exitosas. Entonces, bueno, eso es algo que habría que preguntarle a Pedro Sánchez si hace una rueda de prensa. Nosotros, insisto, hemos hecho lo que dijimos en campaña, lo que dijimos la propia noche electoral y lo que venimos reiterando durante estos 5 meses. Responsabilidad, coherencia, pero también, insisto, no podemos dejar a España sin alternativa. El Partido Popular lidera la oposición, pero también es la alternativa. Si se llega a un tipo de coalición entre partidos constitucionalistas, el liderazgo de la oposición, pero también la alternativa, si fallara el Gobierno, recaería en partidos extremistas por la izquierda o en partidos que no tienen experiencia de gobierno en la derecha. Entonces, sinceramente, creo que nuestra posición ha sido la mejor para España y la única posible que ha dejado Pedro Sánchez. ¿Perdón? Ay, perdón, sí. Bueno, lo he visto viniendo para acá, que en efecto, bueno, Televisión Española ya viene a dirigirse a los partidos políticos antes de que el rey diga si hay investidura o hay repetición electoral, lo cual va en la línea de lo que ya hicieron licitando la contratación para la construcción del plató para el debate. Eso yo creo que ahonda en lo que ya les he dicho, que Pedro Sánchez desde el principio quería elecciones. Y lo hemos notado en los consejos de ministros, en la precampaña que ha hecho pagada por todos los españoles durante el mes de agosto, lo hace con el CIS, lo hace con Televisión Española y yo creo que esa instrumentalización institucional que ha hecho en este año de gobierno creo que es algo muy grave, nunca había pasado y espero que si vamos a elecciones se tenga en cuenta. Sí, señor Casado. Me gustaría ponerme ya en después del 10 de noviembre para saber si mantendría usted la misma posición que está manteniendo ahora y que me explique un poco mejor lo de ser alternativa, ser oposición, porque ¿por qué no se puede ser alternativa favoreciendo un gobierno pero luego no apoyando y sí apoyando al gobierno con acuerdos durante la legislatura? Porque el Partido Socialista apoyó la investidura del señor Rajoy, luego se fue a la oposición, fue alternativa y ganó las elecciones siguientes. Bueno, y una sí. cosa, ha dicho usted sobre España Suma, una cosa, sobre España Suma, que sí suma. ¿Quiere decir eso que les haría a ustedes ganar el gobierno? Vamos a ver, si sumamos los votos que tuvieron los partidos de centro y de derecha el 28 de abril, estaremos de acuerdo que son más que los votos que tenían Podemos y el Partido Socialista. Y si hacemos una extrapolación de escaños, son mayoría suficiente respecto a la mayoría insuficiente que ha tenido el Partido Socialista. Pero eso no es directamente aplicable, porque no quiere decir que un votante de un partido siga votando a una plataforma en la que forma parte ese partido. Por eso se utiliza lo que son transferencias de voto, es decir, los resultados de urna
vinculados a las declaraciones de una encuesta grande, como en este caso pues puede ser el CIS o las que tenga cada uno, de la fidelidad de voto o de las dudas que ha tenido entre varios partidos. Y por eso yo creo que, bueno, que si no se ha sido capaz de llegar a una alternativa para gobernar España, creo que sería bueno empezar a trabajarla para ganar las elecciones. Respecto a la diferencia entre alternativa y oposición, lo primero, en el año 2016 había ya un acuerdo con otro partido que daba una cifra muy sustancial y que permitía la aprobación de leyes o incluso de los presupuestos solo con, en este caso fue el diputado de Nueva Canaria, alguien que concurrió en la órbita del Partido Socialista, pero que no era del Partido Socialista. La dirección federal, la gestora, decidió que aún así se abstenía todo el grupo, con un síntoma, yo creo que de responsabilidad, porque íbamos abocados a terceras elecciones. En este caso, si hubiera algún tipo de operación de desbloqueo por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, y en este caso de Ciudadanos, ¿cuál sería la alternativa si ese gobierno va mal? ¿Podemos? ¿Vox? Yo creo que por eso es muy claro señalar que no solo es una cuestión de hacer una labor de oposición, ahora mismo varios partidos estamos en la oposición, sino sobre todo de qué partido puede representar una alternativa de gobierno en cualquier momento en el que ese gobierno falle, como por cierto ha pasado con el actual gobierno en funciones. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. Hemos estado dando vueltas a eso, pero no me ha quedado claro. Es de sí o no. ¿En algún momento el PP, especialmente en estas últimas 24 horas después de ese anuncio de Rivera, se ha planteado la abstención en la investidura? Y la segunda, ha dicho usted que Rivera hizo lo que sentía al hacer esa oferta de una posible abstención en la investidura de Sánchez, pero les involucró a ustedes y creo que le informó a usted en concreto de ese anuncio solamente 10 minutos antes. Durante la reunión ayer, Ciudadanos además difundió en redes sociales un tuit con un artículo en el que hablaba de un supuesto pacto entre el PP y el PSOE ya para después de las elecciones de noviembre para un acuerdo entre ustedes dos para facilitar el gobierno de Sánchez. ¿Se han deteriorado las relaciones entre el PP y Ciudadanos a raíz de todos estos movimientos de Rivera? Y siguiendo la pregunta de la compañera, ¿a qué atribuye ese movimiento de Rivera, sobre todo en el momento en el que lo ha hecho? Gracias. Bueno, yo sigo sin poder valorar lo que haya explicado el señor Rivera y de verdad que no tengo más que palabras de reconocer que ha intentado que Sánchez se mueva y en eso estamos de acuerdo. Creo que la pelota ha estado en el tejado de Sánchez todo este tiempo y yo lo único que puedo decir es lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos meses. La relación no se ha deteriorado, todo lo contrario. Creo que el Partido Popular y Ciudadanos están demostrando allí donde gobiernan que son capaces de aparcar sus diferencias y de servir a los que le han votado y a los que no les han votado en los gobiernos eficaces. Y en relación a la responsabilidad, insisto, que solo es de Sánchez. Entonces, en este caso, pues yo creo que apuntar a Ciudadanos, apuntar a Podemos, sería quedarse mirando el dedo y no la luna. Quien tenía que haber estado intentando una investidura es Pedro Sánchez. Podía hacerlo con Podemos, podía hacerlo con Ciudadanos. Con nosotros, desde hace 5 meses, ya le dijimos qué es lo que podíamos hacer. Tampoco ha intentado siquiera esa estabilidad después de una investidura que fuera táctica o técnica. Y, por tanto, pues él tendrá que dar cuentas y me imagino que tendrá que dar también explicaciones de cara a sus votantes si vamos a elecciones. ¿Perdón? No, es lo que decía ahora mismo, que nosotros no hemos cambiado de posición porque, bueno, por toda la explicación larga que he dado, que se la ha comunicado a Su Majestad el Rey, que se la ha comunicado esta mañana a Pedro Sánchez y que se la comuniqué también ayer a Albert Rivera. Sí, una pregunta simplemente. Hablando de España Suma, de la conversación que tuvieron ayer usted y el señor Rivera, no nos quiere contar el contenido de la conversación, como ha dicho, pero estuvieron 2 horas hablando. Quería saber si cree que están más cerca hoy que hace una semana de esa plataforma electoral que habría merecido hasta ahora, por lo menos, el rechazo rotundo de Ciudadanos y si esa conversación ha servido al menos para aproximarse entre ustedes en ese sentido. Gracias.
Es que tampoco voy a decir más de una reunión privada. Yo creo que además casi hasta parece, bueno, pues extemporáneo, todavía sin saber si hay repetición electoral, aunque yo es verdad que pienso que estamos abocados a ella por el deseo de Pedro Sánchez, empezar a hablar de lo que pueda pasar una vez que se disuelvan las cámaras, ¿no? Lo que yo ya he dicho y lo denuncié el otro día es que pase lo que pase vamos a mantener una posición, si se me permite, moderada, prudente, de intentar abrir la mano a todos aquellos votantes que más allá de su ideología ven con preocupación el desbloqueo, y es verdad que creo que el Partido Popular ha demostrado que es el mejor antídoto contra el bloqueo. O sea, con el Partido Popular se han desbloqueado las investiduras autonómicas, municipales y provinciales, y estoy convencido de que si hay elecciones, todos los votos que vayan al Partido Popular serán garantía de que salgamos de este atolladero cuanto antes.